Hay algo en diciembre que nos llena de esperanza. La música, los arreglos, las luces, como si fuéramos a pasar una frontera mágica. Creemos que el 31 de diciembre, justo a medianoche, se acaba una versión de nosotros y renace una nueva, perfecta, limpia y lista para realizar las nuevas metas. Creamos una lista de deseos como si estuviéramos describiendo una vida perfecta o ideal para las redes sociales. Prometemos cosas que ni siquiera en tu vida actual podés sostenerlo. Yo sé que la verdad duele, pero aquí está la verdad honesta. El 1 de enero te vas a despertar y vas a seguir siendo vos, con las mismas metas, con el mismo cansancio, con los mismos miedos y con la misma rutina que te rodea. Diciembre te vende un espejismo. Te hace creer que el cambio es un evento de calendario, como si el cambio fuera un interruptor que se apaga y se enciende solo. El proceso real no es un evento, es un proceso lento y aburrido. Hoy quiero que hablemos de por qué esa lista que escribiste con tanta ilusión te está preparando sin que te des cuenta para rendirte antes de que termine el mes. Y no es por falta de voluntad, sino es un problema de error de diseño. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar de las metas que siempre nos proponemos para año nuevo. Psicológicamente, los seres humanos tienden a amar los nuevos comienzos. Un lunes, un cumpleaños, el fin de año. Esto porque funciona como una ducha mental, porque nos da la sensación de que se borra nuestro pasado y de pronto tenemos una hoja en blanco para iniciar de nuevo. Este fenómeno se llama el efecto del nuevo comienzo y es muy poderoso, porque te da el impulso de iniciar algo nuevo. El problema es que esa hoja es adictiva y engañosa, porque te invita a realizarla desde la euforia y no desde tu realidad. Piénsalo, en diciembre casi todos estamos en un tipo de tregua. Hay vacaciones, tiempo en familia, comida muy rica. Y es fácil desde ese estado de confort decir hoy no porque estamos de vacaciones, es diciembre, el próximo año comienzo a salir a correr en las mañanas. Es fácil decirlo porque tal vez hoy no te levantaste temprano para ir al trabajo, mañana es día libre, no te duele nada o no tenés el estrés de pagar facturas pendientes. Todo lo que planeamos lo planeamos para un yo idealizado, como si se tratase de un personaje de películas que no tiene problema, e ignoramos que es para un yo real, aquel que llega cansado después del trabajo, el que se siente abrumado de tantos pendientes acumulados, el que no tiene tiempo para realizar alguna otra actividad. Esa desconexión entre el deseo y la realidad es el primer paso hacia el autosabotaje. Si revisas tu lista de propósitos ahora mismo, te vas a dar cuenta de algo. Casi nadie hace planes en diciembre, más bien todo parece lucir como una lista de deseos. Decir quiero ponerme en forma no es un plan, es una aspiración. Es como decir quiero llegar a la cima de esa montaña sin tener idea de qué camino tomar, qué zapatos llevar o cuánto va a pesar la mochila que vas a cargar. Tu cerebro es una máquina que necesita claridad para actuar. No sabe qué hacer con una idea vaga como ser más productivo o comer mejor. Son conceptos demasiado amplios. Al no tener una idea bien clara, tu mente va a optar por el camino más fácil, a lo que ya conoce. Va a volver a los hábitos viejos porque es lo que ya sabe cómo funciona. La diferencia entre el fracaso y el éxito es de que una es abstracta y la otra es una acción clara. Comer mejor es una idea. Comprar las frutas y verduras el domingo por la tarde es una instrucción. Si tu meta no la puedes colocar en un horario o no la puedes describir en un movimiento físico, eso no es una meta, es un sueño. Por eso es que no lo logras cumplir, porque esos sueños no aguantan un martes por la tarde cuando estás cansado, con sueño y con poco ánimo. ¿Sabes qué es lo que casi nunca notamos en nuestra lista de propósitos? Los obstáculos. Si no identificas lo que te ha detenido hasta ahora, es muy probable que te detenga otra vez. Un plan real incluye tus debilidades, no solo tus fortalezas. Incluye aceptar que van a haber días donde no vas a querer hacer absolutamente nada. Días donde el clima va a estar horrible o días donde te vas a sentir triste. Cambiar no solo es añadir cosas nuevas a tu vida. A veces implica quitar o modificar cosas que ya están. Si no desglosas esa meta gigante en metas pequeñas, vas a sentir como que una montaña te aplasta. El secreto no está en la magnitud del cambio,
sino en la simplicidad de la acción. Si querés escribir un libro, empezá escribiendo una frase al día. Así de simple. Hay un error de pensamiento que te destruye. Creer de que si fallaste un día, ya fallaste en todo. Esto es la mentalidad del todo o nada. Si el 5 de enero no fuiste al gimnasio o comiste algo que no debías, tu mente comienza a lanzarte trampas, diciéndote, ya ves, entonces lo dejamos para el próximo año o el otro lunes comenzamos de nuevo. Esta forma de pensar te garantiza un fracaso total. Los cambios sostenibles nunca son perfectos. Son sucios, tienen baches y caminos muy difíciles. El éxito no es una línea recta de subida sin parar. Es el fruto de tus decisiones diarias. Si esperas de que enero sea un mes impecable, créeme de que vas a rendirte en el primer tropiezo. La pregunta no es si te vas a rendir, es qué vas a hacer después de rendirte. ¿Te vas a castigar o te vas a levantar de nuevo? No necesitas un año nuevo para que tu vida cambie. El calendario es una convención que inventaron los seres humanos. Tu voluntad sucede hoy mismo. Si algo de lo que anotaste en tu lista de propósitos realmente te importa, no esperes hasta año nuevo para comenzar a hacerlo. No cargues a tu enero de tus responsabilidades de felicidad y salud. Empieza hoy con algo tan pequeño que no necesite una dosis de motivación gigante. Puede ser 100 pasos hoy. Al final, la paz no se encuentra en cumplir la lista de deseos perfecta, sino en lo que hiciste hoy, con lo que tenías y con lo que sos. No busques la perfección, busca la constancia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y dejar en los comentarios qué metas te propusiste este año que podés comenzar hoy. Recordá que siempre es buen momento para iniciar. Compartí este video con alguien que lo necesite. Gracias.